Saludos cordiales, mis jóvenes estudiantes, en esta de nuestra primera clase formal, literatura infantil. La literatura es un universo vastísimo y fascinante que nos acompaña desde tiempos inmemorables. Para adentrarnos en este mundo, podemos comenzar por una introducción general que nos va a permitir comprender su importancia, sus funciones y sus diversas manifestaciones. ¿Qué es la literatura? Es el arte que utiliza la palabra escrita para expresar ideas, emociones, experiencias y conocimientos. Y a través de ella los autores nos transportan a otros mundos, nos hacen reflexionar sobre la vida y nos permiten conectar con otras personas, con otras culturas. En el caso de la literatura infantil, es un mundo mágico que está lleno de aventuras, personajes entrañables y enseñanzas valiosas. Es una puerta de entrada a la imaginación, al aprendizaje para los más pequeños. Tiene funciones en la sociedad, tiene funciones comunicativas, estéticas, cognitivas, emocional y social. En sus tipos podemos encontrar literatura infantil por género, por época, por temas. La literatura tiene elementos. Todo texto literario está compuesto por una serie de elementos que van a trabajar en conjunto para crear un significado. Tenemos el narrador, los personajes, la trama, el espacio, el tiempo y también el lenguaje. ¿Por qué es importante la literatura? Es fundamental para nuestra formación como personas. ¿Y por qué? Porque nos ayuda a desarrollar nuestra imaginación, nos permite ampliar nuestro vocabulario y mejorar nuestra expresión. Nos permite también comprender mejor a los demás, reflexionar sobre nosotros mismos y también sobre el mundo que nos rodea. El lenguaje literario, de hecho, es una herramienta poderosa porque los escritores lo utilizan para crear mundos imaginarios, para evocar en nosotros emociones y transmitir ideas de una manera única y hasta memorable. Ese lenguaje literario tiene características, usa figuras retóricas, nos lleva a la connotación de las palabras, de su uso, de sus significados. También requiere de la musicalidad, el sonido de las palabras para crear rima, asonancia, sonancia, melodía, ambigüedad. A menudo el lenguaje literario es ambiguo, deja ese espacio para múltiples interpretaciones y es allí cuando el autor fomenta la participación del lector. Subjetividad, característica del lenguaje literario, porque es a través de la subjetividad que se refleja la visión particular que tiene el autor acerca del mundo. Pero ese lenguaje literario también tiene funciones importantes: comunicar, persuadir, emocionar y también tiene la búsqueda de la belleza. Es decir, tiene una función estética. Y es que hay grandeza en el lenguaje literario. Enriquece nuestra comprensión del mundo. Importante. Fomenta la empatía
desarrolla nuestra creatividad, amplía nuestro vocabulario, porque a través de la palabra, los autores pueden construir realidades alternativas, desde mundos fantásticos hasta sociedades distópicas, ampliando nuestra visión del universo. Ese placer estético, que es una forma de arte que nos va a brindar placer a través de la belleza, su musicalidad y su originalidad. Al ponernos en lugar de otras personas, vamos a desarrollar nuestra capacidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás. Ahora, la literatura infantil ha evolucionado a lo largo de los siglos, se ha adaptado, ha creado mundos, nuevos mundos. Ese desarrollo de la empatía, la exploración de la conducción humana, la transmisión de valores y conocimientos, el placer estético, la estimulación de la imaginación. Hay muchas opiniones acerca de la literatura infantil que vamos a estar viendo a través del tiempo. En sus inicios, siglo XVII, vamos a observar cómo entre el siglo XVII hay cuentos que todos conocemos. Por ejemplo, los cuentos de Mamá Oca. Estos, estos temas incluyen también Caperucita Roja, El gato con botas, que son hitos en la historia de la literatura infantil. Y así cada siglo nos va a mostrar distintos enfoques. Por ejemplo, ya aquí en el siglo XVIII aparece John Newbery, que es considerado el padre de la literatura infantil inglesa. Ya en el siglo XIX aparece lo que es considerado la siglo XIX, aparece ese concepto del romanticismo y la fantasía, el énfasis en la imaginación. Para el siglo XX ya la literatura infantil contemporánea llega a ser realista y fantástica. Vamos a estar viendo estos aportes en cada momento, aspectos destacar en cada una de estas etapas. La oralidad, vamos a ver el surgimiento de los primeros libros en la literatura infantil, que impresos con un enfoque moral y también educativo. La digitalización, esto que estamos viviendo en el siglo XXI. Vamos a notar cómo a través de los siglos han ido surgiendo distintos cambios, ¿sí? Porque la literatura infantil de hecho ha evolucionado desde las narraciones orales simples hasta convertirse en un género literario complejo y muy, muy diverso. Para poder nosotros tener una visión amplia en ese abanico de la literatura infantil, debemos también identificar los fundamentos de la literatura infantil. Función educativa, función lúdica, función social y función estética. Esta función lúdica es que se ofrece diversión y entretenimiento. Es aquí justamente donde está el espacio para el estímulo de la imaginación y la creatividad de los niños. La caracterización de la literatura infantil que requiere de lenguaje sencillo y claro, de ilustraciones atractivas, de temas diversos, de finales felices y de personajes identificables para que los niños encuentren en cada uno de esos personajes con quien pueden encontrar y desarrollar empatía. Hay géneros literarios infantiles, cuentos de hadas, fábulas, cuentos realistas, libros de aventuras y libros informativos. ¿Cuál es la importancia de la literatura infantil? Dirán ustedes.
Vamos a desarrollar la imaginación de los niños, porque ellos van a crear sus propios mundos a partir de las historias que leen. Vamos a procurar que ellos amplíen y enriquezcan su vocabulario, porque van a tener contacto con nuevas palabras. Vamos a fomentar la comprensión lectora. Es ese momento para que la lectura regular se desarrolle y se pueda alcanzar la comprensión absoluta del texto. Vamos a transmitir valores, porque es que las historias van a enseñar a los niños sobre amistad, sobre solidaridad, honestidad y otros valores importantes en la vida de todo individuo. Con ese transmitir de valores vamos a despertar curiosidad. Los niños se interesan por el mundo que los rodea y van a iniciar a hacer preguntas. Y es que la literatura infantil es esa herramienta fundamental para el desarrollo integral de los niños. Al fomentar la lectura desde temprana edad, estamos sembrando las semillas del aprendizaje y la creatividad, porque es importante el beneficio que obtienen los niños cuando nosotros le leemos aquellas historias en los momentos que obviamente los niños aún no sepan leer. Ya cuando el niño posee esa habilidad de leer, vamos a compartir las lecturas con él. En tanto, vamos a leerles, vamos a permitirles el contacto con diferentes palabras y estructuras gramaticales, vamos a desarrollar el lenguaje de ese niño. Vamos a leer regularmente porque eso va a ayudar a los niños a desarrollar la capacidad de comprensión y análisis de los textos. Los cuentos estimulan la creatividad y la capacidad ¿para qué? Para el desarrollo de la imaginación. Refuerzo de los vínculos afectivos. Leerle en voz alta a los niños va a fortalecer ese vínculo emocional entre los padres y los hijos, los maestros y sus estudiantes. Y por supuesto, todo esto va a llevarnos al aprendizaje de valores, porque es que las historias transmiten valores importantes que van a guiar a nuestros niños en su desarrollo personal. Existen detalles en la literatura infantil que es presente en toda la literatura. El momento de la censura. La censura en la literatura infantil es un tema que ha generado debates y controversia. ¿Por qué? Porque la pregunta central siempre ha sido, ¿qué contenidos son adecuados para los niños? ¿Hasta dónde podemos proteger a los niños sin limitar su acceso a las ideas y a otras experiencias distintas a su contexto? ¿Qué pudiera aparecer con las ideologías políticas? A veces los libros son censurados por motivos políticos, ya sea para promover una ideología particular o para suprimir las ideas consideradas subversivas. Hay estándares culturales, las normas culturales y sociales van a variar en diferentes lugares, en distintas épocas y por supuesto en distintas culturas o países. Eso influye en lo que se considera aceptable para los niños. Y es que la controversia se da porque hay que establecer, sí, algunos límites. Existe, de hecho, una censura inversa. En ocasiones se critica la tendencia a crear libros infantiles demasiado blancos, esterilizados, evitando temas importantes y hasta complejos. Ejemplos de censuras en la literatura infantil. Adaptaciones y cambios. Prohibiciones en bibliotecas escolares. Autocensura por parte de los autores. Esa censura por parte de los autores es porque en ocasiones
Aquellos se censuran para evitar controversias y para garantizar las publicaciones de sus obras. Pudiera decirse entonces que es una estrategia. La censura en la literatura infantil es un tema complejo, no tiene una respuesta fácil. Es importante encontrar un equilibrio entre la protección de los niños y su derecho a acceder a la amplia gama de ideas y experiencias. Pero no se puede notar, no se puede negar y hay que resaltar que la literatura es una puerta que se abre a mundos infinitos en los que podemos vivir mil vidas sin salir de nuestra habitación. Mis jóvenes estudiantes, vamos a explotar la literatura infantil como hemos explotado y como hemos aprovechado la literatura en términos generales. Saludos cordiales.